Sí, no, este se ha hecho de oro con cuestiones de este tipo, ¿no? Parece ser, pero bueno, es bastante esperanzador que toda esta corrupción y también que salga pues el PSOE de Castilla-La Mancha, que parece como que es el oráculo y el partido independiente que se enfrenta al sanchismo y tal, pues bueno, puede ser que se enfrente al sanchismo, pero como hemos dicho muchas veces en este programa, el problema ya no es encapsular el tema en el sanchismo, sino que el Partido Socialista Obrero Español, como partido a nivel general, con 140 años, es una organización criminal, corrupta, lleno de casos de corrupción, y por lo tanto pues estamos viendo con todos estos hechos que están saliendo a nivel de la justicia de que esto no es una cuestión puntual, sino que el Partido Socialista desde época impretérrita pues es un partido corrupto y sus dirigentes, entre ellos históricos como son Zapatero o incluso previo José Bono, porque José Bono no solamente se está llevando la pasta como se están viendo en estos papeles, sino que incluso fue el que introdujo en todas estas dinámicas, parece ser a Zapatero, porque fue el que intermedió también con el gobierno de Venezuela para una serie de contratos de maquinaria en cuestiones de defensa, y es el que la ha introducido en todas estas cuestiones. Después de ser presidente del Congreso, pues le gustaba mucho ir a Panamá, le gusta mucho Venezuela y ahora le encanta República Dominicana. Por lo tanto, la dinámica del señor Bono como político profesional desde hace mucho tiempo, ya en la propia Castilla-La Mancha, donde creó también un entramado del cual uno de sus máximos exponentes y aliado y compañero de partido es el señor Emiliano García Paje, porque claro, es la figura fundamental, el que ha ocupado muchísimos cargos en sus gobiernos y ha sido secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha junto a José Bono. Pues ahora vemos que esa figura preeminente en Castilla-La Mancha del Partido Socialista pues está siendo investigado, por lo tanto es una cosa relevante. En Castilla-La Mancha, que parecía que era una balsa, hay muchos casos de corrupción que se han tapado no solo por el Partido Socialista, sino también por el bipartidismo. Si recordáis, fue la primera caja de ahorros que cayó, la de Caja de Castilla-La Mancha, más luego otra serie de casos de corrupción a nivel general. Está muy cerca de Madrid. Muchos de los elementos que están ahora mismo siendo procesados, incluso algunos en la cárcel, pues tipo el señor Coldo, el señor Aldama, Ábalos también ha tenido muchas conversaciones con José Bono, pues pululaban también por Castilla-La Mancha. Por lo tanto, hay que hacer una limpieza general y hay que buscar una alternativa al socialismo en la que este tipo de dirigentes que son tan simpáticos y tal, pero que están metidos de corrupción hasta arriba y además cómplices con una parte de la derecha económica que también es corrupta, que también les ha dado bastante margen a elementos como José Bono, y por lo tanto hay que limpiar todos los aspectos, no solamente el Partido Socialista, sino todo el entramado que significa el bipartidismo. El bipartidismo es una estructura autónoma que está funcionando al margen incluso de los partidos y que hay una serie de intereses, de consultoras, de empresas cercanas también al IBEX 35, de intereses, y hay que limpiar lo que hemos vivido en España y dar una alternativa al socialismo y una regeneración de España real, porque además han aumentado sus lazos a toda Hispanoamérica, aprovechando todos estos pelotazos a nivel energético, de intermediarios con la China comunista en Hispanoamérica, con el Foro de Sao Paulo, y todo al final estamos viendo que todo es un entramado mafioso que no solamente se circunscribe a España, sino que es internacional. Podría Lo decirlo están así. investigando la Sí, CIA y la DEA y todo esto, porque claro, sí. en todos esos entramados a nivel empresarial seguramente se sospecha que algunas de las sociedades también están blanqueando capital a través también del narcotráfico, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, todo lo que comentas, yo creo que el problema, dices, tienen la autoridad moral, no sé ante quién, es decir, es verdad que ellos manejan un relato y se sienten muy seguros de sí mismos, y incluso vemos a Pedro Sánchez el otro día en la comparecencia en el Congreso, que parece que le da todo exactamente igual, pero realmente lo que tiene que hacer la sociedad ya es darnos cuenta de lo que es el socialismo. El socialismo, cuando me decías el Partido Socialista, yo creo que no es un partido criminal. Yo creo que el socialismo es criminal en ese sentido, no solo
porque hay hechos constatados de que han sido partícipes del genocidio y del asesinato en toda su historia, desde que existió y que se fundó el Partido Comunista y luego las distintas vertientes, sino por lo que tú estás contando, es decir, se aprovechan del pueblo para hacerse ricos, una minoría, digamos, que son los del Partido Comunista, tanto en Cuba como en China, como en Rusia, como en los distintos regímenes que han sufrido los pueblos explotados y machacados por parte de estos dirigentes del Partido Socialista, han actuado todos igual. Esa minoría, que son del Partido Comunista, son multimillonarios, mientras el pueblo pues vive en barracones, están totalmente en la pobreza más absoluta, y luego pues eso, no tienen ningún tipo de moral, es decir, su autoridad moral es cero patatero, cero zapatero. Pero fingen superioridad, sí, moral, ¿no? Sí, fingen, y la gente se la compra. Compra. Después de tantos hechos y de tantos crímenes y de tanta corrupción, yo creo que es la sociedad y a nivel cultural, pues que en un momento dado defendamos que es intolerable lo que es el socialismo en general. Vamos a ver, con lo que hay ahora mismo en España, si hubiera sido una formación de derechas, tanto Vox como el Partido Popular, quien estuviera gobernando, estarían quemando las calles, ¿no? Entonces es un problema que tenemos, en el que ellos controlan todo el relato cultural, político, social, para forrarse y para utilizar, para hacerse palacios en República Dominicana, que es un paraíso en el sentido de que hay una opacidad y se está haciendo blanqueo de capitales y tal. Ese tipo de sistema, de sistemática, hay que acabar con ella. Y yo creo que los cambios internacionales que se están dando con la nueva administración en Estados Unidos, pues están sacando a la luz pues toda esa mafia que os decía yo antes a nivel internacional, que tiene sus ramificaciones, que no solamente son gente del Partido Socialista, sino también hay empresarios que seguramente luego están en foros muy elegantes con la derecha económica, como yo he dicho antes, pero eso ya hay que quitarlo de en medio. Es decir, esa corrupción que además aplasta al pueblo mientras ellos se hacen palacios y resort, es absolutamente repugnante, y el socialismo está ahí presente. Ya vale ya de darles esa veta de que son los defensores del pueblo. Es que la realidad es la que es. Bueno, vamos a ver, nosotros precisamente de lo poco que se ha hecho por parte de la derecha a nivel contracultural, lo llevamos haciendo determinada gente, por ejemplo la gente, don Luis del Pino, gente de Intereconomía, gente, por ejemplo, la Fundación de NAES, en la que yo estuve con Santiago Abascal antes, porque veíamos que había un páramo en lo que era la derecha cercana al Partido Popular, en el sentido de que no se enfrentaban a la izquierda, y de hecho cuando llegaron al poder, por ejemplo Mariano Rajoy se cargó todas las iniciativas culturales y de resistencia que surgieron después de Zapatero, las destrozaron, las pisotearon, salvaron al grupo Prisa y se volvieron a reconectar con la cultura de izquierdas, con la socialdemocracia alrededor del grupo Prisa y con todo lo que significa la cultura de izquierdas del Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, ¿no? Y destrozaron todas las iniciativas, es decir, víctimas del terrorismo, gente a favor de la familia, gente que daba la batalla cultural histórica, programas de televisión como Intereconomía, como El Gato al Agua, como el señor Luis del Pino, etcétera. Entonces, el problema no solo es que no se quiera hacer una batalla contracultural a la izquierda, sino que dentro de la derecha han asumido tanto los roles de lo que es la izquierda, que en un momento dado pues incluso desprecian a los propios suyos que le votan, desprecian a sus votantes, desprecian las iniciativas culturales, contraculturales de la izquierda, porque se han vuelto de izquierdas. Entonces, desde el punto de vista general, a nivel de escala de valores. Entonces, me hablas de Miguel Barroso. Miguel Barroso inició su trayectoria política en células del Partido Comunista, amigo de José María Barreda, han estudiado a Gramsci, han estudiado de José María Barreda, y muchos que también, y algún locutor que también estuvo en su juventud en el Partido Comunista y ahora sí está haciendo de radio, y gente que están en la derecha, en la izquierda, otros están en la universidad, otros están escribiendo artículos desde hace mucho tiempo, pero son los que manejan, digamos, todo la proyección desde el punto de vista cultural en la izquierda desde hace mucho tiempo. Entonces,
ellos han copado y han monopolizado eso. Nosotros que somos un partido de 12 años, no nos puedes pedir que en 60 años que lleva de monopolio de la izquierda y luego con una derecha meliflua y absurda, que en un momento dado lo único que ha querido es controlar determinados poderes económicos y tal, pero nunca ha dado la batalla cultural, se ha comido todo lo que le daba la izquierda alrededor del Partido Socialista, todo se lo ha tragado con patatas, pero no obstante, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que nosotros, precisamente, determinados mensajes, lemas, avances desde el punto de vista político a nivel cultural y político que se está llevando a cabo, me hablas de Miguel Ángel Quintana Paz, pero a través del ISEP, a través del Foro de Madrid, a través de la Fundación de NAES, a través de un montón de organizaciones estamos haciéndolo. Pero ¿sabes lo que pasa, Lucía? Que no solo tenemos enfrente a las organizaciones y a toda la maquinaria del Partido Socialista, sino tenemos enfrente a la maquinaria del Partido Popular, porque el Partido Popular se traga absolutamente todo y defiende eso, es decir, todos los que hemos gobernado con el Partido Popular vemos que les compran todo. O sea, les compran absolutamente todo. Entonces, es una batalla complicada. Yo creo que estamos avanzando bastante y yo creo que gente del Partido Popular se está dando cuenta de la importancia de dar un relato contracultural a la izquierda últimamente, sobre todo en algunas regiones, como puede ser aquí, y hay gente que ya empieza a pensar. Pero es que en el Partido Popular quien pensaba en ese tema contracultural eran marginados, eran arrinconados. Bueno, yo creo que esto al final, pues como empiecen a cantar todos, tenemos proceso contra el Partido Socialista para rato, ¿no? Esto es un macroproceso al final, tipo Manos Limpias, cuando Bettino Craxi se tuvo que ir al exilio, y la caída del Partido Socialista, que es también lo que decía yo antes, Lucía, de que al final es el Partido Socialista el que puede saltar por los aires. Yo creo que se está desplomando el Partido Socialista, como se desplomó en otros países occidentales, y bueno, pues yo creo que es muy predecible que puedan hablar todos, porque es verdad que ha sido clave el que Aldama, independientemente de lo que haya hecho y tal, haya cantado, y que en un momento dado pues se le haya rebajado la pena como se le ha rebajado, porque eso es una manera de que los demás canten. Por eso el Partido Socialista estaba indignado, hizo una campaña también en contra. Corruptor, que era el corruptor, y también la izquierda de Sumar y tal, que por cierto, aquí hay una cosa que está clara, la izquierda en general, me decías, bueno, yo a nivel cultural es verdad que ni derecha ni izquierda, pues son esquemas de otra época, pero para englobar, digamos, a las distintas versiones de la izquierda, ni Sumar, ni Podemos, ni nada tienen ningún tipo de legitimidad ya para ahora defender una alternativa, porque son cómplices absolutamente de toda esta corrupción que estamos viendo, de todos estos palacios de José Bono, de toda la corrupción en general, y por lo tanto, pues yo no sé, la única voz disidente que en un momento dado escuchamos fue la del exdiputado de Canarias, que dijo que realmente ellos le habían montado el 15M en contra a Zapatero por todos los recortes y tal, y que no entendía muy bien la posición de todas estas formaciones de izquierdas defendiendo la corrupción, pero Sumar, Yolanda Díez, Podemos, etcétera, ahora mismo ya, a pesar de que intenten levantar un poquito la voz, pues no tienen legitimidad ninguna ya para presentarse a las elecciones. Espero que nadie les vote y además que les hagan copartícipes y corresponsables de toda esta corrupción mafiosa que tiene el Partido Socialista, es decir, es el bloque. Yo creo que a mí me han comentado gente que tiene buenas fuentes y lo han investigado, de que incluso gente y dirigentes que han estado incluso implicados en la represión en Venezuela y tal, ya se les dio refugio aquí en España, en determinados, en el barrio de Salamanca y por ahí, y el gobierno de Zapatero pues les ha dado todas las facilidades. Por lo tanto, si esto es como dice el gobierno de Sánchez. O sea, el gobierno de Sánchez, sí. Sí, el gobierno de Sánchez le ha dado todas las facilidades y claro, pues puede ser perfectamente, ¿eh? O sea, aparte de modificar el censo electoral, pues que también sirva, porque en estas mentalidades mafiosas que estamos viendo, cualquier cosa puede encajar. Y es verdad que todos esos aliados del socialismo del siglo XXI,
pueden intentar pues meterlos aquí y por lo tanto pues tendríamos aquí un paraíso para todos los criminales del socialismo del siglo XXI de Hispanoamérica aquí refugiados, claro, a través de Cuba. Es que es preocupante porque claro, que puedan controlar el gobierno cubano, que controle el tema de todas las nacionalidades, o sea, nacionalizaciones, aprovechando la ley de nietos de un país comunista sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de garantía, que sean los que controlen pues a toda la gente que van a meter en el censo español, es para hacérselo ver, ¿no? Nosotros, cuando hablabas antes, Lucía, del tema cultural y el tema político, nosotros de esto llevamos hablando un montón de tiempo y desde hace muchos meses, y a través de la Fundación Disenso ya estudiamos todos los problemas que había con respecto a la nacionalidad, y de hecho hicimos una proposición de ley en la semana pasada que la defendió Ignacio de Oces, donde todos los partidos votaron en contra. Nosotros planteábamos hacer una reforma de la ley orgánica electoral y el Partido Popular se abstuvo. Se abstuvo y hablamos de todas estas cuestiones. De todo lo que se está hablando últimamente, hablamos allí en el Congreso de los Diputados. El problema es que es verdad que, como tú dices, no tenemos la proyección, pero ahora de pronto Feijóo y el Partido Popular se está despertando, pero se abstuvieron en una proposición de ley. Que según ellos se abstuvieron porque luego lo pueden parar en el Senado. Siempre te dicen esto. Bueno, según ellos pueden decir misa, pero lo que te quiero decir es que la realidad es que desde el punto de vista político es muy importante apoyar iniciativas, sobre todo estamos gobernando en determinadas comunidades autónomas, y esos tipos de márgenes significan que el Partido Popular no tiene ni idea en el contexto en el que estamos viviendo desde el punto de vista político en España. Son ignorantes. Es decir, cuando tú tienes una serie de gente que desde el punto de vista cultural o político dicen que la nación española es discutida y discutible, que eso lo dijo el de las joyas, el imputado que hace negocios con todo el socialismo del siglo XXI, pues claro, el problema es que al final vemos que lo que es la nacionalidad también la relativizan y la utilizan para sus propios medios. La nación española para ellos es un concepto discutido y discutible, hablan de plurinacionalidad, es el proyecto que tienen también marcado, y luego pues lo que es la nacionalidad la desprecian, ¿no? Ahí juega también otro concepto cultural y político que nosotros hemos manejado, que es el tema de la prioridad nacional. Es decir, si nosotros como españoles no somos conscientes de la importancia de que exijamos una serie de derechos preeminentes por ser nacionales de un Estado nacional que se llama España, pues estamos perdidos en el mundo global en el que vivimos. Porque si realmente España no es nada, simplemente es un papel, es un tema administrativo y tal, pues los mafiosos de las mafias globalistas que están funcionando y en las que se está surfeando el Partido Socialista, utiliza eso para lo que vale utilizarlo, o para atraer a toda la gentuza de Hispanoamérica, sean narcodictadores, sean políticos apoyados por los narcodictadores del Foro de Sao Paulo o de lo que sea, o para dar un pucherazo enorme desde el punto de vista electoral. Y eso también es importante. Es decir, la falta de conciencia de lo que es el pertenecer a la nación española, de pertenecer a un Estado nacional en el que es verdad que ha habido gente que ha venido de fuera, pero hay que darle importancia a el llegar a ser nacional español y los derechos intrínsecos que tiene que tener esa nacionalidad, pero regalarla de esa manera. Vi un documental y que efectivamente era dramático, pues todo el éxodo de cubanos que se han ido de todos los pueblos de Cuba y de todos sitios, y no queda gente joven, y hablaban de manera desesperada y de la situación. Entonces, eso de que se quedan resistiendo, pues no. Es decir, Cuba ahora mismo tiene un problema porque no hay relevo generacional y porque todo el mundo está viviendo ahora mismo en Miami o en Florida, por ejemplo, y esa es la realidad, ¿no? Es una barbaridad además, porque no solo es, como bien dice usted, es Errejón, es Monedero, pero también ha habido historias sobre Pablo Iglesias. Es decir, estos tíos se dedicaban a hablar del socialismo. Pablo Iglesias no se ha sustanciado en ninguna denuncia. Han salido cosas. Sí, han salido cosas, eso es lo que quiero decir. Pero que si es verdad, o por lo menos esos rumores pues tienen alguna sustanciación, es verdad que las denuncias ellos ahora dicen que son falsas y tal, pero estos se han dedicado
dedicado a dar clases y hablar del socialismo del siglo XXI y del feminismo radical y del género, la ideología de género y todo eso, y eran unos auténticos impresentables en ese sentido, si todas estas denuncias se terminan confirmando. Y por lo tanto, pues bueno, es un poco lo que hemos dicho antes de lo que es el socialismo, es decir, multimillonarios aplastando al pueblo, profesores de la Complutense que hablan del feminismo y de la violencia de género cuando ellos se aprovechan de sus propias alumnas en las tutorías para aprovecharse de ellas y para ejercer una violencia contra la mujer evidente. Y bueno, pues es la incoherencia y es la falsedad y la mentira que supone el socialismo, y hay que darse cuenta de que son unos auténticos mentirosos y que esas redes al final lo que llevan es a lo contrario, ¿eh? Son gente que o se hace millonario o que se van de Vallecas también y se compran un chalengal a pagar, pero bueno, eso comparado con lo que hacen los líderes de los partidos comunistas de Hispanoamérica o de China o de por ahí, pues es una minucia, ¿no? Porque es que realmente se forran a través de la explotación del pueblo, la miseria del pueblo, utilizando también el narcotráfico, la explotación laboral, para luego pues meter drogas también en los países occidentales que son democráticos. Por eso hay que cambiar un poco el paradigma a nivel internacional, y estos países que son autarquías, donde no hay derechos, no hay libertades, pues hay que ponerlos un poquito en cuarentena para que pues, se aprovechen un poco, para que no se aprovechen también del mercado internacional y para que no estén en la libre competencia como si fueran un país democrático. Es decir, los países occidentales tienen una tradición de que hablan de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, los derechos laborales, tienen constituciones, son organizaciones democráticas. Entonces, tenemos que ser muy claro con eso. Cuando critican a Trump y lo quieren poner de manera equidistante a líderes comunistas como Xi Jinping y tal, vamos a ver, señores, vale, ustedes pueden hablar de geopolítica, pero Estados Unidos es una democracia, y todos los países que pertenecen a la Unión Europea son democracias. Y ni Marruecos es una democracia, que es una autarquía, ni China hay democracia porque es una dictadura comunista, ni Cuba es una democracia. Por lo tanto, esa tolerancia que ha habido por parte de algunos líderes políticos en la Unión Europea, tolerancia hacia regímenes absolutamente liberticidas, como puede ser Cuba o como puede ser Venezuela en su momento, cuando estaba el comandante Chávez, y luego estuvo el Maduro, que ya está en la cárcel. Pues es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que esas dictaduras que controlan los medios de producción y que aplastan a los pueblos no son iguales que lo que son los países occidentales, y que en los países occidentales tenemos esa tradición y respetamos a los seres humanos y a la dignidad de la persona. Sí, es que se ha puesto como una tabla rasa en el sentido de esa alianza de las civilizaciones que decía el señor Zapatero, etcétera, como si todos fuéramos o sea, todos los sistemas fueran iguales, y no. Es decir, los países occidentales y las democracias occidentales y las democracias de otros países también en Oriente, como puede ser Japón o tal, es que no son iguales que las dictaduras. Entonces ya está bien, hombre, es que poner esa tabla rasa, esa pátina que hubo después de la caída del muro de Berlín, de decir, no, todo vale, fronteras abiertas, multiculturalidad y tal, es la que está trayendo la ruina al mundo, porque la superioridad también en el sentido de que la cultura occidental, que viene de Grecia, de Roma, de las raíces cristianas, de la Ilustración, el liberalismo, que habla de la dignidad de las personas y tal, no es lo mismo que una dictadura y una autarquía, y mucho menos de unas ideas políticas que han matado a más de 100 millones de personas, ¿no? Como es el comunismo, ¿no? Entonces, ya está bien, o sea, vamos a dar la batalla cultural y defender nuestra identidad y lo que somos, y no es lo mismo Beethoven que el tam-tam, ni tampoco en un momento dado es lo mismo Cuba que Estados Unidos, ¿vale? Pues entonces, esas diferencias, independientemente de que tú tengas colaboraciones y ayudes
por supuesto, a que salgan de la miseria determinados países, pero lo que tú no puedes hacer es darles una beta de que son lo mismo, ¿eh? Y es lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea con dictaduras como Cuba, por ejemplo, y yo creo que Trump, por mucho que diga Lucía que por ejemplo no ha actuado de manera rápida como le gustarían a algunos en Venezuela, es que yo creo que Estados Unidos tiene o sea, ahora mismo para limpiar toda esta mafia que ha crecido a nivel internacional, y yo creo que las cosas se tienen que hacer por parte. La España del final de Franco, pues había una clase media, había, digamos, instituciones que al final hicieron la propia reforma política desde las propias instituciones, y bueno, pero allí es que hay una miseria, es que lo que ha pasado con el terremoto ahora mismo. También ha habido terremoto en otros países del entorno y más o menos lo han gestionado. En Japón también han tenido el terremoto, pero claro, allí como no funciona absolutamente nada y está todo lleno de miseria y no pueden contratar bomberos ni nada, pues oye... Porque lo han robado todo. Lo han robado todo y han dejado al pueblo... Pues, o sea, bastante. Los pobres venezolanos no solo tienen este drama, que es este desastre natural, sino todo el drama previo, que claro, les ha dejado desarmados, con las manos atadas, y ahora mismo pues toda esta gente que está muriendo también es consecuencia, aparte del desastre natural, de la desestructuración que tiene Venezuela a nivel de Estado y a nivel de servicios y a nivel de Hablando todo. De es un drama absoluto, lo mires por donde lo mires. Pero bueno, yo creo que esto, yo creo que tiene que acelerar también una transición, y Estados Unidos también está ayudando en lo que le dejan, y yo creo que bueno, esto ya no se puede, o sea, no se podía previamente por ese sistema liberticida y asesino y criminal que teníamos, pero ahora mismo esto ha puesto la realidad de que Venezuela es un estado fallido y hay que darle la vuelta por el bien de los venezolanos. Yo estoy encantado de que se desplome el Partido Socialista con todos estos que van a cantar. Mientras canta se va desplomando el Partido Socialista. Yo creo que es una buena noticia para todos los españoles, y cuanto más tarde las elecciones, más se habrá desplomado, más ¿no? se desplomará. Pero bueno, hay algunas teorías que dicen que a partir de que en marzo o así habrá unas elecciones porque no quieren que coincidan con las municipales, con las autonómicas, pero yo creo que ya estamos, o sea, al margen de las típicas estrategias electorales que hemos vivido en otras elecciones, el contexto que vivimos en España ahora mismo es tan enrevesado, como decía don Luis esta mañana, que había tantísimas noticias que no sabía ni por dónde empezar, que es que puede pasar cualquier cosa. Entonces esa certidumbre de esas estrategias que hacemos todos y hemos hecho todos otros años, otras elecciones, otras legislaturas y tal, aquí no sabemos lo que puede pasar. El ego del señor Pedro Sánchez es tan grande que va a destruir el Partido Socialista, porque todos estos mediocres, como decía Lucía, lo que tenían de parapeto y de estructura el Partido Socialista como estructura, porque en el fondo si les quitas el Partido Socialista, pues uno es un ladronzuelo venezolano que viene de Salobre y que ha estado siempre trincando por aquí y para acá como el señor Bono, el otro, el Pedro Sánchez, no se lee ni los discursos, son todos unos mediocres que han tenido una estructura muy fuerte, que es el Partido Socialista, que está metida en el Estado, y yo creo que ya está, cual no son nada. Sí, no son nada, y esa legitimidad se va a perder porque va a desplomarse el Partido Socialista.